Familia, sociedad y escuela. ¿Cómo entender la familia como núcleo fundamental de la sociedad? ¿Cómo asumir los desafíos actuales que se dan en la crianza de los chicos? ¿Cómo mejorar la comunicación con ellos en la adolescencia? ¿Cómo puedo ayudarles a mejorar su rendimiento escolar? Estas y muchas otras preguntas que seguramente te has hecho desde que tienes hijos, te las ayudaremos a responder aquí. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Padres. Cada semana les traemos información sobre distintos temas que te orientarán en su proceso de formación. Suscríbete hoy al podcast Escuela de Padres, realizado por la Institución Educativa Tricentenario en alianza con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, y la Secretaría de Educación de Medellín. Prende el chip, aprende en Medellín. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Escuela de Padres. Como lo prometido es deuda, en la pasada edición quedamos de terminar hoy el programa de las pantallas y la adicción de los muchachos a las pantallas, cómo manejarlo. Nos habíamos comprometido a traer a una experta en la materia y aquí está con nosotros. Voy a presentarles entonces a Jessica Quintero. Jessica, adelante. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jessica Quintero, yo soy psicóloga, soy magíster en salud mental de la niñez y la adolescencia y actualmente estoy haciendo un doctorado en salud pública. Súper bien. Y también con nosotros está doña Viviana, aunque ya no le gusta que le digan doña, Viviana Sea, que es una de las madres más comprometidas de la institución educativa, que también se va a presentar. ¿Qué me va a presentar si ya me presento? Soy Viviana Sea, hago parte del Consejo de Padres de la institución educativa y también represento a los padres ante el Consejo Directivo de la institución. Muy bien, doña Viviana o Viviana. Entonces, bueno, habíamos, para hacer como una especie de sinopsis del programa anterior, habíamos trabajado el tema de la adicción a las pantallas. Con los muchachos habíamos hecho una pequeña investigación en nuestra institución educativa y habíamos quedado muy sorprendidos con la información y con los datos obtenidos. Lastimosamente pues sí no nos pudo acompañar la profesora Isabel ni nuestro queridísimo compañero y coordinador Emerson, a quien saludamos en la distancia y pues que pesar que no pudo estar con nosotros en la mesa de trabajo el día de hoy, pero pues estará para próximas ediciones. Y como les venía contando, pues entonces estábamos hablando del tema de la adicción a las pantallas. Nos habíamos dado cuenta de que los muchachos estaban pasando en más del 80%, más de 8 horas pegados a ellas, sobre todo pues a los celulares, a los computadores, a los videojuegos, y habíamos quedado como muy preocupados con esta estadística. Cuéntanos, Jessica, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer un padre de familia con un estudiante, pues con un muchacho, en nuestro caso para nosotros estudiante, que tenga esta adicción? ¿Se puede decir que es una adicción al punto de decir que se parece la adicción, por ejemplo, a las sustancias psicoactivas o al alcohol? Cuéntanos, Jessica. Vale, sí, hoy estamos reconociendo a nivel mundial que es un problema, que es una adicción, porque las pantallas son altamente adictivas. Las pantallas activan todo el circuito de recompensa del cerebro y están diseñadas, las redes sociales están diseñadas para que las personas pasen allí mucho tiempo. Entonces tenemos adolescentes que cuyo el área prefrontal de su cerebro no está plenamente desarrollado, entonces son más susceptibles a desarrollar cualquier tipo de adicción, incluida la adicción a las pantallas. Pero además tenemos redes sociales que están pensadas para que las personas pasen allí mucho tiempo, que están diseñadas de manera que generen recompensa inmediata y que nos mantengan incluso a nosotros los adultos bastante pegados de las pantallas. Hoy la Organización Mundial de la Salud ya lo está reconociendo como una adicción. Es una adicción no tóxica, o sea que no incluye sustancias tóxicas. Sin embargo, es una adicción comportamental, es una adicción en todo el sentido de la palabra. Hoy se están desarrollando muchísimos más estudios. Hicimos un estudio en la Universidad de Envigado donde veíamos que más del 50% de los chicos presentaban adicción, alta adicción o una adicción significativa, pues importante a las redes sociales, y que pasaban la mayor parte del tiempo, ellos decían que pasaban todo el tiempo en las redes sociales, en el celular. Entonces estamos hablando de chicos universitarios. Ahora trasladémoslo a los adolescentes que
cuyo cerebro está un poco más inmaduro, tienen más riesgo de estar, de presentar adicción. Entonces, bueno, yendo a la pregunta que me hacía sobre qué pueden hacer los padres, pues yo creo que podríamos iniciar como por la primera parte, que es la prevención, y es en el momento en que vayan a darle un dispositivo a sus hijos, tienen que garantizar que ese dispositivo venga con unos acuerdos familiares, y eso se hace más fácil en el momento en que yo le regalo el celular. O sea, la Navidad en que dije le voy a regalar a mi hijo un celular, en esa Navidad hacemos unos acuerdos de cómo va a ser ese celular el uso. No es que quienes ya tengan el celular no lo pueden hacer, también pueden hacer como un reencuadre con sus hijos, unos nuevos acuerdos de cómo se va a usar el celular. Entonces, algunas recomendaciones con los más pequeños: definir tiempos específicos. Las recomendaciones que da la Asociación Americana de Pediatría es que en los más pequeños, en los niños hasta los 2 años, 0 pantallas, hasta los 6 años más o menos entre media hora y 1 hora de pantallas, y en los adolescentes máximo 2 horas de pantallas. Entonces miren cómo estamos de alejados del ideal, porque sabemos que las pantallas, el uso excesivo de pantallas tiene un impacto en el desarrollo. Las investigaciones longitudinales nos han mostrado que los niños que pasan mucho tiempo en las pantallas, más de lo recomendado, tienen retrasos en el desarrollo. Entonces son niños que van a tener un menor desarrollo del lenguaje, más dificultades de socialización, dificultades también en la regulación emocional. Entonces como acordar esos tiempos de pantallas es súper importante. Entonces, por un lado, acordar tiempos de pantallas. Por otro lado, a qué horas. Por ejemplo, con los adolescentes, el celular no debería dormir en la habitación de los adolescentes, el celular debería dormir en la habitación de los padres, y definir una hora en la que no hay más celular, porque entonces tenemos adolescentes que están en las noches hasta altas horas de la noche con su celular y de la madrugada, exacto, llegan al otro día al colegio sin haber dormido nada. Entonces eso va a disminuir su rendimiento académico, van a estar más irritables, van a estar cansados, no van a atender. Entonces sí, tenemos el celular debería definirse una hora hasta la cual se puede usar. Ya cada familia lo define: 8, 9, 10 de la noche, el celular va a reposar en la habitación de los padres. Porque es que si para nosotros los adultos a veces es difícil regular el tiempo que pasamos, y a veces nos quedamos trasnochando pasando TikTok o pasando Instagram, ahora imaginémonos adolescentes que tienen mayor dificultad por su desarrollo, porque todavía no tienen la edad para hacerlo, que tienen más dificultad para regular su comportamiento. Entonces van a pasar, ellos se van a trasnochar y van a, como tú decías, hasta la madrugada van a estar en el celular. Entonces esos acuerdos familiares son fundamentales. Aplicaciones como Google Family Link, aplicaciones que le permitan a los papás tener como el cierto control del dispositivo de sus niños o adolescentes, acordar horarios en los más pequeños, que no hayan claves de acceso y que los papás puedan estar monitoreando qué páginas visitan. O sea, todo esto, o sea, esos son los acuerdos que se van a hacer como familia antes de entregar un celular, y tienen que estar, incluso hay en la página de Contigo Conectados de la compañía Tigo, hay un formato de acuerdo que se puede descargar y uno modificarlo pues según como las necesidades de la familia, donde uno incluso puede hacer esos acuerdos a nivel escrito, pero que sean muy claros y que se cumplan en la familia, porque si lo dejamos a la libertad de los adolescentes, ellos van a pasar mucho tiempo y corremos el riesgo de que desarrollen una adicción a las pantallas. Súper interesante, Jessica, la información que nos traes. Muy, muy importante el tema de los acuerdos para entregar estos dispositivos a los muchachos. Tú sugieres que la edad en la que un joven o un niño puede tener acceso a las pantallas es ¿cuál? Pues depende de las pantallas. La Asociación Americana de Pediatría plantea que antes de los 2 años 0 pantallas. También a nivel internacional hay como un acuerdo de que, y de hecho es la edad permitida por muchas de las redes sociales para que los adolescentes tengan sus propias cuentas en redes sociales, a partir de los 13 años, que a partir de los 13 años se pueda entregar un celular
a los chicos que ya están un poco más maduros y preparados para poder hacer uso del celular. Y antes se puede entregar pantallas, pero entonces que idealmente sean el celular de los papás, la tablet, el computador familiar, que sean los dispositivos familiares, pero sí, la recomendación es ojalá esperar siquiera hasta los 13 años para entregar un celular a los adolescentes. Y sabemos que para muchas familias es difícil, que necesitan que su hijo tenga el celular para poder comunicarse, para poder llamarlos cuando no están en la casa, pero si la familia se lo puede permitir y puede esperar hasta los 13 años, sí es lo ideal. Además, por lo que les decía, las cuentas en redes sociales están permitidas a partir de esa edad y eso tiene un sentido. Doña Viviana, cuénteme. Jessica, mira, nosotros como padres de familia tenemos muchas inquietudes respecto al uso de los chicos en las pantallas, más que todo el tiempo en que ellos usan. Pero a nosotros como padres de familia nos invaden de tanta información que en realidad a nosotros nos cuesta tener un criterio y un fundamento a la hora de actuar, ¿cierto? Por ejemplo, a mi niño, él le aumentó muchísimo el uso a la pantalla del celular y pandemia fue horrible en ese sentido. Pandemia, digamos que en ese sentido nos esclavizó al celular, ¿cierto? Entonces si él ya tiene 14 años, que es donde el sistema aplica otro tipo de leyes, en ellos, ¿cómo se efectuaría eso? Esa es una pregunta. La otra sería, ¿qué tan real es la nomofobia y cómo poder evitarla? ¿O también tiene que ver mucho con el uso del celular o no? Vale, frente a la pregunta sobre los 14 años, que es muy interesante, claro, ellos a nivel legal son responsables penalmente, hay un sistema de responsabilidad penal adolescente, sin embargo, en términos de acompañamiento, regulación y monitoreo por parte de los padres, las leyes son las mismas hasta los 18 años, o sea, los padres siguen teniendo la tutoría legal de sus hijos y pueden hacer monitoreo y pueden regular y pueden decidir si le entregan o no un celular, en qué momentos, si el adolescente también está respondiendo a la confianza que se le está dando, porque es que sabemos que cuando entregamos un celular nosotros le estamos entregando confianza al hijo y si él está respondiendo a esa confianza necesitamos hacer más regulaciones, o sea, las regulaciones que hagamos como familia también van a depender de cómo el adolescente esté respondiendo a esa confianza. Entonces es igual, o sea, yo podría hacer como padre regular, prohibir si ese fuera el caso, pero la idea es que no lleguemos a la prohibición, pues la prohibición nunca será el camino porque ellos encontrarán maneras de hacer las cosas. Con más ganas las harían. Sí, claro, y a escondidas es peor porque no vamos a poder acompañar. Cuando ellos entonces tienen miedo del castigo, lo hacen a escondidas y nosotros no nos vamos a enterar y no vamos a poder acompañar. Es mejor que podamos acompañar, que podamos enterarnos de lo que está pasando y poder hacer el acompañamiento efectivo. ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel de acompañamiento? Que los papás se enteren de lo que sus hijos están haciendo en redes sociales, que conozcan las plataformas, que conozcan los juegos que están jugando, qué está pasando en las redes, interesarse por lo que ellos están viviendo ahí. Y cuando el adolescente tiene bloqueado a los papás de esas redes sociales. Ahí podría hacer varias cosas. Uno, hacer el acuerdo de no me vas a bloquear y yo quiero saber tú qué estás publicando en tus redes sociales. Ese podría ser uno de los acuerdos a los que se llegue como familia. Y en otras ocasiones son los tíos los que se enteran de lo que los papás, de lo que el adolescente Personalmente publica. Siempre me entero por... Exacto. A través de otros. Ajá. Sí, porque ellos, o simplemente, bueno, vamos a tener un día en el que vamos a revisar tú qué estás publicando, vamos a mirar tú qué estás publicando y qué estás haciendo público en tus redes y lo miramos, porque es que dentro de los acuerdos que se hagan como familia tiene que ir, por ejemplo, qué se permite publicar. Entonces puedes publicar, no publicar fotos íntimas, no publicar cosas agresivas. Acá estábamos revisando con Jaime y no pudimos encontrar el acuerdo que les decía ahorita de
contigo conectados, pero sí lo encontramos en la página Guía Infantil. Lo pueden mirar como acuerdo entre padres e hijos para gestionar el uso de la tecnología. Y tiene unas cosas muy interesantes porque también incluyen, por ejemplo, el acuerdo de tú no vas a insultar a las personas a través de las redes sociales. O sea, ¿cómo te vas a comportar en redes sociales? No vas a insultar, no vas a compartir contenido violento, agresivo. No vas a compartir fotos íntimas, no vas a compartir fotos en las que se pueda identificar, en la que te puedan identificar, por ejemplo, con el uniforme del colegio, donde haya información del lugar de vivienda, donde haya información de no sé, la placa del carro, ese tipo de cosas, por seguridad del adolescente. Entonces, uno puede establecer esos acuerdos como dependiendo de los comportamientos que uno vaya viendo en el chico. Por ejemplo, algunos chicos en las publicaciones de internet donde empiezan a mostrar que están pasando por un episodio depresivo, que están teniendo ideación suicida. Entonces, ahí saber qué está publicando el adolescente. Entonces, generalmente los papás se llegan a enterar de lo que está pasando porque son los compañeritos los que empiezan a contar, a preocuparse. Mira, mamá, lo que está publicando tal persona. Y a propósito de este tipo de publicaciones y de contenidos ya de carácter o de tipo sexual, vamos a escuchar a los estudiantes en un Vox Populi, que es una de las secciones de este programa. Entonces vamos a escuchar a 4 estudiantes de grado 10º y de grado 9º que nos van a contar precisamente sus impresiones y sus opiniones sobre el tema del uso de las pantallas y el tema de las publicaciones. Adida Radio. Bueno, nos encontramos con los estudiantes Luisa Fernanda López y Salomé Ruiz del grado 9-2, quienes nos van a contar su experiencia, para ellas qué tan positivo o negativo es estar en el celular más de 3-4 horas al día. Empecemos contigo, Salomé. Bueno, desde mi punto de vista, los lados positivos puede ser mucha adquisición de mucha información. Por ejemplo, en mi caso, he adquirido bastante información sobre temas, no sé, de política, de filosofía y de astronomía y cosas así, precisamente por estar bastante tiempo en las pantallas y todo eso. También puede ser como un tipo de refugio para muchas personas que no tienen como esa habilidad de socializar con otras personas frente a frente. También puede ser una manera de entretenerse, ya sea con videojuegos, con libros, con música, con videos, películas, etc. Pero pues también tiene muchas partes malas, pues por ejemplo que genera adicción. También puede hacer las personas un poco más retraídas hacia las personas o a la comunidad en sí. Y así como hay cosas buenas para aprender, también hay cosas muy malas pues muchas cosas malas en internet en sí. Entonces es como 50-50, también hay muchas cosas malas, pero también hay buenas. Puede haber mucha información, pero también puede haber mucha corrupción al ser humano, por así decirlo. ¿Y tú, Luisa? ¿Qué piensas? Bueno, como ya se mencionó, el celular tiene muchos puntos positivos como también negativos. Uno de los positivos podría ser perfectamente la ayuda que esta herramienta nos da en la sociedad para buscar muchos temas, para informarnos, para localizarnos, para poder conocernos. Pero como también se mencionó, tiene muchas partes negativas, que es cuando comenzamos a volvernos personas asociales y poco comunicativas. Empezamos a no saber cómo controlarnos emocionalmente, físicamente, y empezamos a tener una adicción que nos puede volver agresivos en cierto punto. A muchas personas creo que conseguimos el celular por medios, necesidades académicas, de entretenimiento, porque muchas personas no están con su familia o con quien poder entretenerse, y este medio se ha convertido en uno muy necesario, no necesario, que muchos padres han alternado por tener en edades muy pequeñas, que por cierto es muy peligroso porque tienen lados muy peligrosos del internet. ¿Por qué consideran ustedes que los jóvenes hoy en día pasan tanto tiempo en los celulares? ¿Qué crees tú, Salo? Pues como se mencionó antes, también puede ser por un apoyo emocional, por ejemplo, por falta de atención parental, no tener tantas habilidades sociales,
o puede tener algo que ver con lo emocional. Por ejemplo, un apoyo más que se adapte más a usted mismo, ya que en internet usted puede escoger los temas que quiere ver, lo que quiere escuchar, lo que quiere leer. Entonces, por ese lado puede ser como una manera de apoyo emocional. Luisa, cuéntanos, ¿por qué crees que pasan tanto tiempo? ¿Algo para agregar? Creo que ya mi compañera mencionó muchas de las cosas por atención, falta de... ¿Cómo se hace? Falta de poder... Tú ahorita nos estabas hablando de la pandemia. ¿La pandemia cómo contribuyó a esa dependencia de las pantallas? Ok, personalmente siento que me volví muy dependiente de las pantallas ya que estuvimos mucho tiempo en contingencias y poder salir, y el celular era uno de los pocos métodos que teníamos de entretenimiento, aparte pues de la familia, ya que las relaciones familiares también se deterioraron mucho en esta. Muchas personas comenzamos a depender del celular, a los problemas familiares que había en la misma. Bueno, niñas, muchísimas gracias por las declaraciones. Bueno, vamos a preguntarles a Alex Berrío y Daniel Villada, estudiantes del grado 11, ¿qué piensan ellos sobre esa cantidad de contenido explícito que se comparte en las redes sociales de los jóvenes hoy, menores de 14, menores de 18 años, y cómo exponen su vida privada y la hacen pública? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? A ver, primero tú, Daniel. Buenos días, tardes o noches. Yo soy Daniel Villatavares del grado 10-1, tengo 16 años. Con respecto a la pregunta, pues hoy en día siempre estamos más que todos los jóvenes conectados a lo que es la tecnología, los celulares, las computadoras. Entonces es un ámbito pues que se comparte también con gente de varias edades, más de 18, a veces hasta niños de 6, 7 años. Y se pueden compartir varias cosas o se puede ver varios tipos de contenidos a la vez y que incluso tienen esas índoles sexuales, de humor negro, ácido, amarillismo, que uno fácilmente puede estar expuesto a ese tipo de comentarios, tanto en grupos de Facebook como de WhatsApp, los mismos compañeros, de todo el tipo, ¿cierto?, de contenido, incluso sexual. Con el tema pues de compartir ese tipo de contenido explícito, depende más que todo es como de la persona y de el joven que está haciendo eso, porque muchas veces se comparten en lo general con personas de más de 14, 15 años que ya tienen una vista o una imagen de lo que les puede pasar o lo que puede incurrir a ese tipo de acciones, ¿cierto? En los grupos de WhatsApp más que todo y de Facebook siempre va a haber una persona o dos que tengan ese tipo de comentarios o compartan esos, por decirlo de algún modo, imágenes o videos que aunque los pelados no quieran, las van a recibir y no es culpa de ellos tampoco, ¿cierto? Por esa parte. Por otra parte, si los chicos lo buscan por su propio medio, es porque están descubriendo su sexualidad, les interesa el tema, y como aún así hoy en día con toda la pluralidad y que los temas tabú son más tolerables, ¿cierto? Aún así se sienten apenados por eso, de preguntarle al papá o a la mamá, hey, mamá, ¿me explicas esto, porfa?, ¿cierto? Entonces es más fácil incurrir a una amistad con la que se tienen confianza y en el que ya se han hablado de esos temas, ¿verdad? Como tipo charla, ¿cierto? Como decimos aquí en Colombia, o incluso por la conectividad en la que se sienten más seguros, porque pueden crearse un perfil falso, estar en un anonimato y se tienen como esa confianza, ese incógnito ahí, por decirlo de algún modo. Bien, Daniel. Tú, Alex, cuéntanos tu opinión al respecto. Bueno, yo digo que en cuanto a que se le envíen fotos a alguien y que esa persona le envíe sin consentimiento, eso a mí no me parece bien, para nada, en absoluto. Pero, por ejemplo, si una persona publica ese tipo de fotos en sus redes, en sus historias, en sus estados de WhatsApp, lo que sea, esa persona se expone automáticamente a que lo comparta, a que eso se haga viral. A veces no, a veces pasa, la mayoría de veces no, pero pues eso.
Y la verdad no me parece malo que se manden ese tipo de contenido. En sí, no me parece malo. Lo malo me parece, por ejemplo, que la persona que sea propietaria de ese contenido, de las fotos, no haya autorizado, por ejemplo. Eso es todo. Adida Radio. Adida Radio. Ahí estaban entonces las impresiones de nuestros muchachos que nos dejan bastantes inquietudes. ¿Cierto, Jessica? ¿Cierto, doña Viviana? Sí, Jessica, qué rico que nos contaras cuál es el lado positivo y el lado negativo del uso de las pantallas. Vale, yo creo que pues las pantallas son una realidad, ya están en nuestra vida cotidiana y tienen muchas posibilidades y oportunidades. Lo decía una de las jóvenes, la información que pueden tomar de las redes, hay perfiles muy interesantes con información muy valiosa, donde ellos siguen y se informan, incluso se entretienen, pueden generar contactos, pueden hacer cursos, aprender habilidades que antes pues no eran como tan accesibles, para que hagan tutoriales, aprendan habilidades nuevas, la comunicación con personas de otros lugares, establecer contactos, redes. Entonces todo esto pues son posibilidades y oportunidades que tienen las redes sociales y el internet en general, pero claro, entonces tenemos otro montón de riesgos a los que están expuestos los adolescentes, que tienen que ver, y ellos ahí lo mencionaban, con el contenido violento, contenido sexual para el que no están preparados, con el ciberacoso. El ciberacoso son todas estas maneras de agredir a otros a través de las redes sociales de manera sistemática, constante. Entonces yo lo he hablado mucho con los chicos, alguien publica un estado, una foto, y los demás la comentan, se burlan, la comparten haciéndole como ajustes pues a la foto, la editan y la comparten. Entonces este ciberbullying es pues muy extendido y lo hemos visto en los colegios con mucha frecuencia. Ahora en Medellín tenemos una alerta de 58 colegios que tienen estas páginas Confiésate, en la que se exponen y ellos lo dicen así, los cartelean, los boletean en las redes sociales. Entonces exponen a alguien y ponen fotos, se burlan, lo comentan y la verdad hacen muchísimo daño. Pues con estas prácticas. El sexting, donde también el sexting es publicar o compartir fotos o videos íntimas por las redes sociales. Entonces ahí ellos se exponen bastante a que después este contenido pueda ser compartido en las redes sociales. La posibilidad también de conocer personas que después quieran o robarles la información o chantajearlos, amenazarlos. Las mismas a lo que se exponen también en los chats de los juegos, donde hay mucha violencia, hay mucha agresividad para comunicarse. El grooming, donde hay un adulto que contacta a un niño o a un adolescente para sacarle videos, fotos íntimas y después chantajearlo para que continúe enviándole material íntimo. Entonces sí, tenemos como todas estas violencias digitales, la violencia de género digital, donde las mujeres y las personas de la población LGBTI son las más vulnerables en estas redes. Entonces tenemos múltiples tipos de violencias en redes sociales, de riesgos a los que ellos están expuestos, y todo esto lo tenemos que hablar con ellos. Es más fácil si nosotros tenemos con nuestros niños y adolescentes una relación de confianza, donde ellos nos cuenten lo que pasó, estén abiertos a que si nos cuentan, nuestra reacción no va a ser, ellos le tienen mucho temor a que si nos cuentan, les vamos a prohibir usar las redes sociales. Entonces por eso mejor no cuentan lo que les está pasando. Entonces intentar que la respuesta cuando nos enteramos de esto no sea la prohibición, sino el acompañar, o sea, el hablar sobre eso, decirle, bueno, ¿qué podemos hacer? Preguntar en el colegio si tienen dudas. En el colegio
hay personas capacitadas para ello, los psicólogos, los mismos coordinadores, profesores saben cuál es la ruta de acción ante una situación de esta. Ayer, por ejemplo, estábamos en un colegio y una chica nos compartía que estaba siendo acosada por otra compañera y la publicó en una de estas páginas, Confiésate, donde todos empezaron a comentar sobre ella, le estaba dañando su imagen, ella decía, me está destruyendo la vida y estaba muy mal. Claro, entonces ahí empezamos a armar el grupo con la psicóloga, con el coordinador, y se activa a nivel de colegio toda una ruta de cómo atender estos casos, y los colegios están preparados. Entonces como que los chicos tienen mucho miedo a que vamos a hablar al colegio, porque les van a decir sapo, pero la idea es que intentemos como darles la confianza de que nosotros los podemos ayudar, de que estamos capacitados, y ahí entra el que como padres estemos realmente capacitados para responder a estas situaciones, que cuando ellos no los cuenten nosotros podamos actuar. Entonces nosotros pues los adultos de esta generación fuimos creciendo con las redes sociales, nos tocó ya grandes aprender muchas cosas de las redes sociales, pero nuestra labor es informarnos, conocer qué están visitando ellos, qué está pasando en las redes, que ellos vean en nosotros un interés genuino por lo que les está pasando. Sí, de hecho lo conversábamos en el programa anterior, hablábamos de que pues, nosotros no habíamos nacido con estas redes, sino que fuimos, digamos, aprendiendo en el camino, mientras que estos muchachos son nativos digitales, o sea, ellos nacieron y por ejemplo, vos ves que en este momento vos le pones un celular, un niño de un año y medio, 2 años, y ya lo manejan a la perfección. Yo voy a llevar, o te voy a hacer una pregunta con un caso que me pasó, ocurrió, y que en determinado momento uno no sabe cómo actuar y no sabe cómo, digamos, acompañar ese proceso con el padre de familia. Una chica que pasa mucho tiempo en las pantallas, ella, pues, también lo mencionaba la vez anterior, ellos socializan por las pantallas y lo necesitan para su vida, pero ella, pues, digamos, salió, le dieron permiso hasta determinada hora, no cumplió con la hora, llegó más tarde y como castigo, como sanción, la mamá le quitó el celular, se lo quitó, ella le dijo que se le iba a quitar una semana. Efectivamente se lo quitan y ella, esta chica no aguanta, y más o menos a las 24 horas o 12 horas empezó a hacerse cutting, o sea, empezó a cortarse porque ella decía que no era capaz de vivir sin su celular. ¿Qué puede hacer uno en estos casos? Sí, es algo complejo porque los celulares están actuando como reguladores emocionales. Entonces, cuando los chicos se sienten ansiosos, tristes, aburridos, enojados, van al celular y el celular los calma. O sea, actúan como una posibilidad de calmarse y de regularse emocionalmente. Cuando ya hay una adicción, cuando ya los chicos están... la adicción implica como necesidad de eso a lo que soy adicto. Entonces lo necesitan para calmarse, para estar bien, y el no tenerlo y no tener una alternativa a ello, pues puede generar esto. ¿Qué pasa con el cutting? El cutting es una estrategia más que, como se ha pensado, de llamar la atención o incluso de atentar contra su vida. Casi nunca es para llegar a atentar contra la vida, sino más como una estrategia de regulación emocional. Se cortan para calmarse, se cortan porque el dolor, a través del dolor, logran como... ellos lo dicen así, como que con el dolor del cuerpo yo me olvide de lo que estoy sintiendo o pensando, que como canalizar toda esa energía que tienen y ese malestar que tienen, canalizarlo a través del dolor físico. Entonces el dolor físico les ayuda a olvidarse de lo que están viviendo. Pues es una estrategia no funcional de regulación emocional, pues no es una estrategia adecuada, pero es la que usan algunos para ello. Yo creo que ahí es... Bueno, esta mamá puso un castigo de quitar el celular, sin embargo es como entrar a mirar cuáles son las necesidades de mi hija y mi hija cómo puede verse afectada por esta situación. Se podría de pronto, nosotros desde la crianza respetuosa hemos pensado en que los castigos deben ser proporcionales. Primero, no hablamos de castigos, hablamos de consecuencias. Estas consecuencias deben ser proporcionales y relacionadas con lo que pasó. Entonces,
mirar como qué relación había entre el celular y el salir hasta tarde y no contestar. De pronto no es relacionado ni consecuente castigarla una semana con el celular cuando lo que pasó tuvo que ver fue con una salida, no con el celular, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que entrar a mirar qué puede pasar en una próxima salida o decir, o sea, como esta vez no cumpliste con nuestros acuerdos, el acuerdo era que ibas a llegar a tal hora, no llegaste, ¿qué va a pasar en próximas salidas? Para irle volviendo a dar como es como la idea de las consecuencias no es que ellos sufran, la idea de una consecuencia es que aprendan y la consecuencia sería entonces no llegaste a la hora que era, vale, la próxima vez entonces vamos, para que te pueda seguir dejando salir, por ejemplo, tú vas a llevar tu celular, me vas a contestar y yo te voy a recoger a tal hora y te voy a recoger antes porque no cumpliste la vez pasada. O sea, es como hacer esos acuerdos con el chico de esto no cumpliste esta vez, para una próxima, ¿qué vamos a hacer? O incluso podrá llegar a decir, vale, la próxima no vas a salir porque no cumpliste con los acuerdos y vamos a hacer nuevos acuerdos para una próxima salida para que sí cumplas. La idea de la consecuencia lógica es que esté relacionada con lo que pasó, que esté relacionada y que sea consecuente, que sea corta para darle la oportunidad al chico de que pueda que pueda volver a demostrar que lo va a hacer bien. Bueno, eso por un lado. Y segundo, tenemos una chica con una dificultad de regulación emocional increíble porque se está cortando. Y tenemos una chica que no es capaz de regular sus emociones porque al quitarle el celular, ella se descontrola. Entonces acá tendríamos que buscar ayuda. O sea, esta chica necesita una ayuda psicológica para ayudar a regular sus emociones porque no está logrando regularlas y está recurriendo a una de las estrategias más extremas que es cortarse. Entonces esta chica necesita regulación. Entonces esa misma emoción es la que producen, por ejemplo, el videojuego en un chico que perdió y pone el puño a la mesa o le tiró el control a la pantalla del televisor. Ajá, es la misma emoción. Claro, ahí estamos viendo también dificultades para regular la frustración, para controlar sus emociones, para regular sus emociones, pero además para tolerar la frustración, porque en los juegos lo que pasa es que pues ellos pierden, se frustran y entonces ahí acompañarlos también, vale, tú vas a perder, o sea, en los juegos vas a perder. ¿Qué otra estrategia puedes usar para que no? Yo en estos días estaba viendo videos con mi esposo donde él me mostraba de gente que pierde y daña el computador, y ya son adultos, pierden en el juego y dañan el computador, tiran el teclado lejos, le pegan con un palo al computador. Entonces ahí estamos viendo una desregulación emocional tremenda y es como, bueno, cuando tengas rabia, ¿qué vamos a hacer? Vas a perder, porque en los juegos están diseñados para que ganes o para que pierdas. ¿Qué vas a hacer cuando tengas rabia? Te paras, vas por un vaso de agua, tenerle alguna pelotica para que la apriete cuando se enoje y mejor en vez de pegarle a la mesa, porque pegarle a la mesa es muy agresivo y a los que estamos alrededor nos da como susto verlo pegándole. Claro, a la mesa. O nos puede lastimar. Claro, es que el que pega, de hecho en violencia de género está, o sea, el que le pega a la mesa te está diciendo, te está enviando un mensaje de que te puede pegar a ti en cualquier momento. Entonces eso es muy violento, es muy agresivo. ¿Cómo hacemos para que su reacción sea más adecuada? Y vemos que si un chico está tan desregulado emocionalmente, tan dependiente de un celular, o sea, esta chica necesita ayuda porque está dependiendo de un celular y apenas le quitan el celular, se corta. ¿Qué habrá que hacer? Empezar a regular esos tiempos, a generar con ella nuevas estrategias para que el celular no sea su única estrategia de regulación emocional, sino que ella pueda regularse con otras maneras. O sea, en las adicciones, ¿qué hay que hacer? Reemplazar la adicción por otras alternativas que le ayuden a calmarse, a regularse. Entonces con esa chica, eso tendríamos que trabajar desde psicología. Claro, y de hecho pues podemos dedicarle otros programas a eso, desde que tengamos el acompañamiento de Jessica, que me parece pues que ha sido muy oportuno para esta sesión. Para ir finalizando, Jessica y doña Viviana, ya vamos a dar como unos tips. Listo, usted nos acaba de dar uno, entonces aquí lo más importante es
hacer acuerdos con los muchachos, en el caso nuestro como docentes con los estudiantes, porque también hay una problemática con los celulares en el aula de clase, hacer acuerdos con ellos, el tema de control de tiempos, muy importante. Tú acabas de mencionar buscar otras alternativas de distracción, como el deporte, como, no sé, salir en familia y demás. Entonces vamos a dar como unos tips que nos pueden servir para ir reduciendo el tiempo de los muchachos en las pantallas. Además de eso, ¿qué otras cosas podemos hacer, Jessica? Y doña Viviana, usted como madre en su experiencia. Pues en mi experiencia yo me enfoqué mucho en el deporte. Entonces cuando está cansado pues del deporte, él practica hockey subacuático. Cuando está cansado de eso, se pega mucho del gimnasio. Pero a veces pienso que es más como por una construcción física de que los demás me vean guapo, bonito, que es válida. Pero me gustaría más que lo hiciera por salud, ¿cierto? Bueno. El deporte ha sido una gran opción, pues, como para mí, como madre de familia. No sé de pronto ¿Qué otra alternativa, Jessica? Sí, definitivamente buscar otras alternativas al celular va a ser el reto, y es un reto enorme porque competir con las pantallas es muy complejo. O sea, las pantallas están diseñadas para esto, para que uno quiera estar ahí, porque son muy fáciles, porque son cómodas. Entonces es un gran reto como competir con las pantallas, pero generar alternativas con la lectura, con actividades diferentes. Entonces vamos a un museo, vamos a teatro, salgamos, vamos a caminar. El deporte es un aliado fundamental. Promover también que los chicos tengan encuentros presenciales con sus amigos, y como padres promoverlos, o sea, generar que ellos lo busquen y lo tengan, encuentros de fines de semana, salir con los amigos, porque hoy las redes sociales y la manera como están diseñadas nuestras ciudades es que los chicos están muy solos, y esta soledad es lo que los lleva a que tengan que estar en las pantallas. Una de las chicas que ahorita entrevistaron lo decía, la pandemia los apegó muchísimo a las pantallas porque no tenían otras opciones de distracción. Entonces era estar en la pantalla, era como su única alternativa. Entonces generar con ellos nuevas alternativas, generar estos acuerdos, tolerar el aburrimiento. Ellos te van a decir que están aburridos, nada que hacer. Pues el aburrimiento es una oportunidad para desarrollar la creatividad. El ocio. Sí, el ocio. Entonces, estoy aburrido, mamá, présteme el celular. Hijo, tú sabes que son 2 horas. Ya tuviste 1 hora. ¿Quieres usar la hora que te falta? ¿O la quieres usar ahorita en la tarde? ¿Cierto? Entonces, estoy aburrido, mamá. Bueno, tienes esta alternativa. Mira a ver qué quieres hacer. Y mantenerse en el límite. Ya se acabó tu tiempo de pantallas por hoy. Estoy aburrido. Tienes esto. Entonces, promover la lectura, promover que hagan otras actividades. Yo he encontrado en terapia chicos con muchas habilidades en el arte, que dibujan, que pintan, hacen arcilla, hacen muchas cosas muy interesantes. Otros son más del deporte, otros les gusta más como la música. Entonces ensayan pues con sus instrumentos, aprender a hacer cosas en el computador, por ejemplo, también son alternativas, que aprendan habilidades, no sé, de programación, de edición, cosas que a ellos les gustan. Entonces sí, mantenernos en el límite es muy importante. Ellos nos van a decir que están aburridos, y es válido estar aburrido, es totalmente válido, y pueden estarlo, y nada hay que aprender a estar aburrido, sí, ¿cierto? Y aprovechar ese aburrimiento. Bueno, yo agradezco mucho la presencia de Jessica Quintero aquí, de doña Viviana, y pues nos veremos en un próximo programa. Esperamos que este haya sido muy útil para toda la comunidad, que hayan aprendido estos tips, que sean conscientes de esta realidad, que ya tenemos que aprender a convivir con ella y que tenemos que manejarla de la mejor manera posible. Y entonces los invitamos para un próximo programa de Escuela de Padres. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.